Hola y shalom a todos. Hoy quiero hablar con ustedes acerca de la Navidad. Muchos me han preguntado cuál es mi opinión acerca de esa fiesta. Tengo muchos amigos, hermanos en la fe, que son cristianos y festejan la Navidad todos los años. Por otro lado, hay cristianos o mesiánicos que dicen que la Navidad tiene un origen pagano y por eso los creyentes en Yeshua no deben festejarlo. Bueno, quiero compartir cuál es mi opinión. Obviamente, y no es algo que se puede negarlo, la Navidad tiene un origen pagano. La Navidad no comenzó con el cristianismo, sino es una fiesta pagana mucho antes del cristianismo. ¿Por qué? Porque el 21 de diciembre, que es el día más corto del año, cuando la noche es la más larga del año, es un fenómeno astronómico. No tiene que ver con una cultura o con la otra, sino que la gente en todas partes del mundo se dio cuenta que como el sol hay menos horas de luz durante el día, pero desde el 21 de diciembre o en el pasado ya era 24 de diciembre, desde esa fecha el día se hace más largo y eso lo interpretan como que el sol nació de nuevo o el sol tiene más fuerza. Y por eso todas las culturas del mundo estaban festejando, cada uno tiene su mitología de por qué, cada uno lo festeja de diferentes costumbres, diferentes rituales. Hay algunas culturas que sacrificaron cosas, que colgaron cosas sobre un árbol. Y quiero primero hablar acerca de si realmente el 24 o 25 de diciembre es la fecha de nacimiento de Yeshua, de Jesús. La respuesta es que no sé. No sé porque no tenemos en ninguna parte de la Biblia la fecha de nacimiento. ¿Será el 25 de diciembre? No hay ninguna base, no hay ningún argumento que sea suficiente fuerte para realmente decir que nació el 25 de diciembre. Hay 365 días en el año que podrán nacer en esas fechas. Justo el 25 de diciembre, no sé. Hay otras personas que tratan de convencerme de que la fecha de nacimiento fue tabernáculos, Sukkot. Y tienen sus argumentos de por qué sí, por qué esto, por qué el otro, por el Zacarías que era sacerdote y en esa fecha hizo esto. Pero ningún argumento que escuché que apoya que Yeshua nació en Sukkot me convence. Tampoco no en Pascua, tampoco no en el día de la expiación, en Yom Kippur. No hay ningún argumento que me pueda convencer que Yeshua nació en esta fecha o en la otra. No en tabernáculos y no en 25 o 24 de diciembre. Puede ser que sí, puede ser que no, como puede ser cualquier otra fecha en el año. Pero yo digo que eso no tiene importancia, porque como no hay ningún argumento que pueda convencerme qué fecha fue, eso significa que Dios no quiso darnos esa información. ¿Por qué no quiso darnos esta información? Bueno, quiero que entiendan que para mí el día de nacimiento de Yeshua sí es una razón por qué alegrarse que eso sucedió, pero quiero que entiendan que eso es un detalle técnico que tuvo que ocurrir. Me voy a expresar de otra manera. Es verdad que cuando nació Yeshua, los ángeles aparecieron a los pastores en los campos de Belén y le dijeron a los pastores que se tienen que regocijar y alegrarse porque hoy nació el rey de Israel en la ciudad de David. Y la verdad que el hecho que nació tiene un significado importante y profundo. Pero Yeshua no nació cuando salió físicamente del vientre de su madre, porque Yeshua siempre existió. Él es la palabra de Dios eterna. Es que por una razón técnica que la imagen de Dios, la palabra de Dios, tiene que cobrar carne y hueso y nacer como hombre, tuvo que pasar un proceso técnico de que Yeshua descendió del cielo, entró al vientre de María,
o Miriam en hebreo, y nació como hombre. ¿Por qué? Para cumplir el propósito de poder vivir, cumplir la Torá y al final morir por nosotros y resucitar al tercer día. El evento que nos salvó es la crucifixión y la resurrección. El nacimiento no nos salvó. El nacimiento era un detalle técnico que tuvo que ocurrir. La muerte y la resurrección expresan el amor que tiene Dios por nosotros. El nacimiento de Yeshua no expresa el amor de Dios, sino es parte técnico del plan para poder expresar ese amor de Dios por nosotros. Y por eso Dios se preocupó de darnos la fecha y el horario de su crucifixión, muerte y resurrección al tercer día, porque nosotros debemos celebrar y acordarnos de ese evento que es el propósito de por qué nació. En la Biblia tenemos nada más 2 personajes que festejaron su cumpleaños, que es el faraón y Herodes. Y esos 2 personajes son un ejemplo de orgullo y de rebeldía contra Dios. Entonces mi pregunta es, si los únicos 2 casos de festejar un nacimiento de una persona están en ese contexto, ¿qué significa para nosotros el tema del cumpleaños? No digo que el cumpleaños es algo negativo por sí mismo, no digo que ustedes no deben celebrar sus cumpleaños, pero quiero decir que celebrar cumpleaños no es algo bíblico, no es algo hebreo, justamente es algo pagano que el pueblo judío hoy celebra día de nacimiento, el cumpleaños, porque fue influido por las otras costumbres de otras naciones. No significa que es algo malo por sí mismo. De todas maneras, quiero que entiendan que la razón por qué se festeja la Navidad. Primero, los apóstoles no tenemos ninguna evidencia que ellos festejaron la Navidad o festejaron el nacimiento de Yeshua en cualquier otra fecha. Tampoco no la segunda, tercera, cuarta generación de la iglesia, sino nada más mucho después. No soy experto en esos detalles de la historia, pero mucho después, en el periodo bizantino, cuando Roma se convierte al cristianismo, ahí se comienza a celebrar la Navidad. Y la pregunta, ¿cómo puede ser que una fiesta pagana entró adentro de la fe cristiana? Bueno, quiero que se imaginen lo siguiente. Los paganos tienen sus costumbres, tienen sus creencias, sus mitologías. Y cuando misioneros cristianos, no importa si son judíos o no, llegan a pueblos paganos y les predican acerca de Yeshua. El conflicto eterno que tiene el misionero es cómo presentar el evangelio. El misionero puede evangelizar a una etnia pagana que tiene sus costumbres, puede tratar de convencerlos de que toda su fe, toda su mitología, todos sus dioses, todas sus costumbres es todo mentira y tienen que adoptar el Dios de Israel. Eso es la verdad. Eso es lo que debemos de explicar a la gente. El problema que las costumbres no es algo fácil de despachar, no es algo fácil de acabar, porque tal vez una persona lo entiende de que esa costumbre está mal, pero su familia va a seguir anhelando de celebrar esa fiesta. Entonces el misionero puede tratar de pelear contra esas costumbres paganas, pero tarda varias generaciones para que eso cambie. Mucho más fácil es hacerlo de otra manera, hacerlo como lo hizo Pablo. ¿Se acuerdan que Pablo llega a Atenas y él les habla a los paganos acerca del Dios de Israel usando la teología pagana de ellos? Les dice,
ustedes están adorando a un Dios que no tiene nombre. A ese Dios yo estoy adorando y yo les anuncio acerca de ese Dios. Quiere decir que él agarró la cultura pagana, la teología pagana, y no les dijo lo que ustedes creen es mentira, sino simplemente usó lo que ellos ya entienden, lo que ellos ya están acostumbrados, y les dio un contenido del Dios de Israel. Y eso es lo que me parece a mí pasó en las generaciones que comenzaron a celebrar la Navidad. Los mismos misioneros empezaron a quitarle el contenido pagano a esa fiesta y ponerle contenido cristiano. En lugar de adorar al sol, se dice, bueno, Yeshua es la luz del mundo, y por eso se puede decir que es como un sol, y él nació el 25 de diciembre, a pesar que no aparece la fecha en las escrituras, pero tal vez esa es una manera de acercar a los paganos, entender mejor el evangelio usando la cultura de ellos. Y por eso se empezó a celebrar la fiesta de la Navidad, pero ustedes saben cómo es la humanidad. Ustedes saben que cuando alguien comienza a hacer algo, a hacer un ritual, a hacer celebrar algo, una costumbre, y comienza a hacerlo por fe, llega un momento que la fe ya no es igual como en el comienzo. Y lo que queda es nada más un ritual que ya estás acostumbrado a cumplir. Puede ser cualquier cosa. Puede ser hasta la costumbre mía de leer un capítulo al día todos los días. Puede ser que ya no lo hago porque siento que esto es la manera de conectarme con Dios, sino lo hago porque me acostumbré, y si no lo hago, siento que me falta algo. Eso es religiosidad. No hay nada malo en hacer costumbres, pero del momento que la fe ya no está de la manera que fue al comienzo y seguís tu ritual por costumbre y no por fe, eso ya es religiosidad. Y eso es lo que le pasó a la Navidad. La gente empezó a celebrarlo y se transformó en una tradición religiosa, y más tarde se formó la Navidad que ustedes conocen hoy. La pregunta, si al ser una fiesta de origen pagano, necesariamente tiene que ser algo negativo, algo malo. Y yo digo que no. Cualquier cosa que viene del mundo, nosotros podemos redimirlo, llevarlo del enemigo y entregarlo a Dios. No cosas que son pecados, ¿sí? Pecado no se puede entregar a Dios. Pero todo lo que hay en el mundo que sí puedo convertirlo para Dios, lo puedo hacer y necesito que hacerlo. Eso se llama redención. Mientras un cristiano reconoce que la Navidad no es una fiesta de origen bíblico, reconoce que tiene un origen pagano, mientras reconoce que no hay ninguna prueba que Yeshua nació el 25 de diciembre, no hay nada malo en celebrar la Navidad a pesar de su origen pagano, porque nosotros nos enfocamos en Yeshua. Y si la costumbre de celebrar la Navidad ya es cultural, ya todo el mundo, no importa si son creyentes o no, festejan la Navidad porque ya es una costumbre, entonces nosotros como creyentes podemos usar eso para traer el evangelio a nuestras familias, a nuestros amigos, a nuestra comunidad, porque este es su motivo de hablar acerca del nacimiento de Yeshua, sea o no sea esta fecha. ¿Qué hacemos con todo el resto? Con el arbolito, con Santa Claus, Papá Noel, todo esto. Bueno, ustedes pueden decidir qué es lo que quieren hacer con eso, sabiendo que tiene algún origen pagano. Yo no le veo ningún sentido al tema de Santa Claus, de Papá Noel, de todo ese tema, porque no es bíblico y no nos ayuda a concentrarnos en el Mesías.
Yo personalmente no celebro la Navidad porque, como dije antes, es una costumbre que comienza ahí en Europa en el siglo III, IV, V después de Yeshua. No es parte de mi cultura, no es parte de mi fe, no tiene ningún significado para mí. Pero por otro lado, también cuando estoy en la casa de amigos no judíos, no me molesta celebrar junto con ellos la Navidad, porque yo sé que es una costumbre que podemos usarla para alabar al Dios de Israel. Bueno, les mando un saludo desde Israel y que tengan felices fiestas, también Hanukkah, también Navidad, y que más y más gente reconozcan al Dios de Israel a través de Navidad o a través de cualquier otro evento. Shalom.